Si necesitas hablar mucho para ser notado, algo en ti está pidiendo validación. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has estado en una conversación donde alguien no deja de hablar, de explicarse, de justificarse, de contar historias que nadie pidió escuchar? ¿Y cuántas veces esa misma persona terminó siendo ignorada, aunque haya sido la que más habló? Ahora piensa en lo contrario. En esa persona que entró a la sala, dijo 3 palabras y todos voltearon. Esa persona que no compite por atención, pero la tiene. Que no levanta la voz, pero cuando habla, todos callan. ¿Qué tiene esa persona que tú no tienes? No es carisma barato, no es técnica social, no es manipulación, es algo mucho más profundo, es presencia, es control interno, es la capacidad de estar en silencio sin ansiedad. Las personas realmente atractivas no compiten por atención. Ocupan espacio emocional sin esfuerzo. Su silencio no es vacío. Está cargado de autodominio, de propósito, de una fuerza interna que no necesita demostrarse. Y eso, créeme, es magnético. Este video no te enseñará a hablar mejor. Te enseñará por qué hablar menos es poder. Te mostrará cómo el estoicismo, esa filosofía antigua que moldeó emperadores y guerreros, contiene el secreto de la atracción verdadera, porque la atracción no se mendiga, se irradia. Si alguna vez sentiste que hablas demasiado y aún así no eres tomado en serio, quédate hasta el final. Esto cambiará la forma en que te presentas al mundo. Vivimos en una sociedad que recompensa el ruido. Quien habla rápido parece inteligente, quien se explica parece honesto, quien se justifica parece razonable, quien reacciona parece auténtico, pero todo eso es mentira. La verdad es que el ruido crea previsibilidad, y la previsibilidad mata la atracción. Cuando hablas demasiado, te vuelves legible, predecible, seguro. Y lo seguro, lo conocido, lo explicado, hasta el cansancio, pierde todo su poder. Piensa en alguien que conoces que habla sin parar, alguien que necesita llenar cada silencio con palabras, que se explica constantemente, que reacciona a cada comentario, que necesita que sepas qué piensa, qué siente, qué opina sobre todo. ¿Respetas a esa persona? Tal vez. ¿Te atrae? Probablemente no. Ahora piensa en alguien diferente. Alguien que escucha más de lo que habla, que no se justifica, que no reacciona emocionalmente a cada provocación, que puede estar en una conversación sin necesidad de demostrar nada. Esa persona tiene algo, tiene peso, tiene presencia, y lo tiene precisamente porque no lo busca. El mundo moderno te mintió. Te dijeron que para ser interesante necesitas hablar bien, contar historias, ser entretenido, mostrar tus logros, explicar tus intenciones. Pero la realidad es opuesta. Cuanto más te explicas, menos te entienden. Cuanto más reaccionas, menos te respetan. Cuanto más hablas, menos te escuchan. Porque quien habla demasiado, entrega información demasiado. Y quien entrega demasiado, pierde poder social. El poder no está en lo que dices, está en lo que no necesitas decir. Los estoicos no eran místicos sentados en montañas. Eran emperadores, generales, hombres que gobernaban naciones y dirigían ejércitos. Marco Aurelio, Epicteto, Séneca. Estos hombres entendieron algo fundamental sobre la naturaleza humana. El que necesita explicarse es débil. El que no reacciona es fuerte. El que se gobierna a sí mismo gobierna a otros. Marco Aurelio, el emperador más poderoso de Roma, escribió en sus reflexiones privadas: Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. No habló de técnicas sociales, no habló de impresionar a otros, habló de control interno. Porque eso es lo que el estoicismo enseña en su esencia. Quien controla su interior, controla su exterior. El estoico no usa el silencio como técnica social, no se queda callado para manipular.
Se queda callado porque no necesita probar nada, porque su valor no depende de la validación externa. Y esa estabilidad interna, esa ausencia de necesidad, es lo que genera atracción. Epicteto, que pasó la mitad de su vida como esclavo, entendió esto mejor que nadie. El hombre es perturbado no por las cosas, sino por las opiniones que tiene de las cosas. Piénsalo. Alguien te insulta. Puedes reaccionar, defenderte, explicar por qué están equivocados, o puedes quedarte en silencio porque sabes que su opinión no define tu realidad. ¿Cuál de las dos opciones demuestra fuerza? El que reacciona está controlado. El que permanece inmóvil, controla. Y las personas sienten eso, no conscientemente, pero lo sienten. Sienten cuando alguien necesita su aprobación. Y sienten cuando alguien no la necesita. La atracción no nace de lo que haces, nace de lo que no necesitas. Cada vez que hablas sin necesidad, revelas algo. Revelas inseguridad, revelas necesidad de validación. Revelas que tu paz interna depende de la reacción del otro. El que llena cada silencio con palabras tiene miedo. Miedo de que el silencio lo exponga. Miedo de que si no habla, no será visto. Miedo de que si no se explica, será malentendido. Pero el silencio no expone al fuerte, expone al débil. Cuando estás en una conversación y alguien dice algo provocador, tienes dos opciones: reaccionar o permanecer. La mayoría reacciona. Defienden, explican, justifican, y con eso pierden. Porque la reacción emocional es predecible, es controlable, y quien puede provocarte, te controla. Observa esto en tu propia vida. ¿Cuántas veces has dicho algo que no querías decir, simplemente porque sentiste la necesidad de responder? ¿Cuántas veces has dado explicaciones que nadie pidió, solo porque el silencio te hizo sentir incómodo? Esa incomodidad con el silencio es la señal más clara de dependencia emocional. Porque el silencio te obliga a enfrentarte a ti mismo, sin distracciones, sin la validación inmediata de una respuesta, sin el alivio temporal de llenar el espacio con ruido. Y la mayoría de las personas no puede soportar eso. Por eso hablan. No porque tengan algo que decir, sino porque no pueden estar consigo mismas en silencio. El estoico entiende esto. No reacciona porque su estado interno no depende de estímulos externos. No se explica porque no busca que lo entiendan. No se justifica porque no necesita aprobación. Esa independencia emocional es lo que crea atracción. Piensa en esto. Cuando alguien te critica y tú inmediatamente te defiendes, ¿qué mensaje estás enviando? Estás diciendo que su opinión tiene poder sobre ti, que necesitas que piensen bien de ti, que su aprobación es importante, y eso, instantáneamente, te coloca en una posición inferior. Pero cuando alguien te critica y tú simplemente escuchas, sin reaccionar, sin explicarte, ¿qué mensaje envías? Envías que su opinión no define tu realidad, que estás seguro de quién eres, que no necesitas convencer a nadie. Eso es fuerza, y la fuerza es magnética. Piensa en las personas más atractivas que conoces. No son las que más hablan, son las que más controlan. Las que pueden estar en medio del caos y permanecer tranquilas. Las que no necesitan demostrar nada. Son las que pueden recibir un insulto y no inmutarse. Las que pueden estar en desacuerdo y no sentir la necesidad de convencer. Las que pueden ser malentendidas y no sentir la urgencia de explicarse. Y todos sentimos eso. Sentimos cuando alguien está desesperado por atención. Y sentimos cuando alguien no la necesita. Es visceral, es instintivo, es imposible de fingir a largo plazo. Porque la necesidad siempre se filtra. En la voz, en la postura, en la rapidez de las respuestas, en la cantidad de palabras innecesarias. El silencio, cuando viene de control interno, no es ausencia, es presencia pura.
Es la presencia de alguien que está tan cómodo consigo mismo que no necesita llenar el espacio para sentirse vivo, que no necesita validación externa para sentirse valioso, que no necesita ser entendido para tener paz. No todo silencio es igual. Hay un silencio que viene del miedo, del no saber qué decir, de la timidez, de la ansiedad social. Y hay un silencio que viene del control, de la elección consciente, de saber que no tienes nada que probar. La diferencia es interna, pero se siente externamente. El silencio débil es tenso. La persona está callada, pero su cuerpo habla. Brazos cruzados, mirada baja, respiración corta. Está en silencio, pero mentalmente está gritando. El silencio dominante es relajado. La persona está presente. Su postura es abierta. Su mirada es directa. No está pensando en qué decir. Está simplemente ahí, y la gente siente eso. Marco Aurelio lo entendió. Muy poco se necesita para hacer una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. El que tiene paz interna no necesita llenar el espacio con palabras. Puede estar en silencio porque no hay nada que esconder, nada que demostrar, nada que compensar. Ese silencio es magnético porque es genuino, no es calculado, no es técnica, es resultado natural de autodominio. Cuando estás en control de tu mente, no reaccionas, respondes. Y la diferencia entre reaccionar y responder es la diferencia entre debilidad y fuerza. Reaccionar es automático, responder es consciente. El que reacciona está siendo controlado por el entorno. El que responde está en control de sí mismo. Y eso, esa calma bajo presión, es lo que genera respeto, admiración, atracción. Autoridad no viene de gritar, viene de presencia. ¿Has notado que las personas más respetadas en una sala son las que menos hablan? El CEO, que escucha todo, dice 3 cosas, y todos anotan. El profesor que habla poco, pero cuando lo hace, es absoluto. Eso no es casualidad. El silencio crea peso. Cuando hablas poco, cada palabra tuya tiene valor. Cuando hablas mucho, tus palabras se diluyen. Piensa en un billete de $100. Tiene valor porque es escaso. Si hubiera millones tirados en la calle, no valdría nada. Tus palabras funcionan igual. Si hablas todo el tiempo, tus palabras pierden valor. Si hablas poco, cada palabra pesa. Y la gente inconscientemente sabe esto. Por eso cuando alguien que normalmente está en silencio habla, todos escuchan. Hay una jerarquía silenciosa en cada grupo social. Y los que están en la cima no son los que más ruido hacen, son los que menos necesitan hacerlo. ¿Por qué? Porque la autoridad real no necesita anunciarse, se siente. Piensa en un padre que grita constantemente para que sus hijos obedezcan, y compáralo con el padre que habla una vez, bajo, y todos saben que es en serio. ¿Cuál tiene más autoridad real? El primero está compensando, el segundo está ejerciendo. Lo mismo ocurre en cualquier contexto social. El que necesita hablar fuerte, hablar mucho, explicarse constantemente, está compensando una falta de autoridad interna. El que puede hablar bajo y ser escuchado tiene autoridad real, y esa autoridad no se construye con técnicas, se construye con consistencia. Con no reaccionar cuando todos esperan que reacciones, con mantener tu palabra sin necesidad de explicarla, con ser el mismo en privado que en público. El estoico no busca autoridad. La tiene porque no la mendiga. Séneca escribió, no es porque las cosas son difíciles que no nos atrevemos, es porque no nos atrevemos que son difíciles. Aplicado a la comunicación, no es que el silencio sea difícil, es que tenemos miedo de él, miedo de no ser vistos, miedo de no ser validados, pero cuando superas ese miedo, cuando puedes estar en una habitación llena de gente y no sentir la necesidad de probar tu valor, algo cambia, te vuelves ilegible, y lo ilegible genera curiosidad.
La gente quiere saber qué piensas, qué sientes, por qué estás tan tranquilo, por qué no reaccionas. Y esa curiosidad es el inicio de la atracción, porque la atracción no nace de lo conocido, nace de lo misterioso, de lo que no puede ser completamente entendido. Y tú no puedes ser misterioso si te explicas constantemente. Cada vez que justificas tus acciones sin que te lo pidan, pierdes misterio. Cada vez que reaccionas emocionalmente a una provocación, te vuelves predecible. Cada vez que llenas el silencio con palabras innecesarias, entregas información que debilita tu posición. El poder social no está en lo que revelas, está en lo que mantienes para ti, no desde un lugar de manipulación, sino desde un lugar de autosuficiencia. No necesitas que todos sepan tu historia. No necesitas que todos entiendan tus decisiones, no necesitas que todos aprueben tu camino. Y cuando vives desde ese lugar, la autoridad surge naturalmente. La vida es presión constante, problemas, conflictos, desafíos, críticas, y todos están buscando a alguien que no se quiebre. Cuando estás en medio de una crisis y ves a alguien que permanece tranquilo, algo en ti confía en esa persona. No porque tenga todas las respuestas, sino porque tiene control sobre sí misma. Eso es magnetismo real. No es la sonrisa perfecta. No es la conversación entretenida. Es la capacidad de mantenerse firme cuando todo a tu alrededor colapsa. Marco Aurelio gobernó Roma durante guerras, plagas, traiciones, y en medio de todo eso escribió: si te angustias por algo externo, no es la cosa la que te perturba, sino tu juicio sobre ella. Y esto puedes borrarlo inmediatamente. Él no estaba hablando de suprimir emociones. Estaba hablando de no ser esclavo de ellas. Hay una diferencia enorme. El que suprime emociones explota eventualmente. El que las gobierna permanece estable. Y esa estabilidad es lo que hace que la gente gravite hacia ti. Porque todos están cansados del drama, del caos, de la gente que reacciona emocionalmente a todo. Cuando encuentran a alguien que no lo hace, se aferran a esa persona. No es manipulación, es naturaleza humana. Buscamos estabilidad, y la estabilidad viene del control interno. Aquí está el punto más importante de todo este video. El estoicismo no te enseña a atraer, te enseña a no necesitar. Y cuando no necesitas, atraes. Es paradójico, pero es real. Cuanto más buscas validación, menos la recibes. Cuanto menos la buscas, más llega, porque la necesidad repele. La independencia atrae. Piénsalo en cualquier contexto. Relaciones, amistades, trabajo. La persona que persigue atención rara vez la obtiene. La persona que no la persigue, la tiene. ¿Por qué? Porque la gente valora lo que no está desesperado por ellos. Epicteto lo resumió perfectamente. No pidas que las cosas sucedan como deseas. Desea que sucedan como suceden, y estarás bien. No es resignación, es libertad. Libertad de la necesidad, libertad de la ansiedad, libertad de depender de factores externos para tu paz. Y esa libertad, esa autosuficiencia emocional, es lo más atractivo que puedes tener. No estás intentando impresionar, no estás intentando seducir, no estás intentando convencer, simplemente eres, y eso es suficiente. Este video no te promete más citas, no te promete más likes, no te promete que todos te amarán. Te promete algo más profundo, un cambio de postura, una reducción de la ansiedad social, un aumento en el respeto silencioso que generas. Y sí, como consecuencia de eso, la atracción llega, pero no es el objetivo, es el resultado. Porque cuando dejas de perseguir atención, la atención comienza a encontrarte. Cuando dejas de explicarte, la gente comienza a respetarte. Cuando dejas de reaccionar, la gente comienza a admirarte. No por lo que haces, sino por lo que no haces. Esta transformación no es superficial, no es un cambio de imagen,
no es aprender frases ingeniosas o posturas corporales. Es un cambio fundamental en cómo te relacionas con tu propia necesidad. La mayoría de las personas vive esclavizada por la necesidad de aprobación. Necesitan que los vean, necesitan que los entiendan, necesitan que los validen. Y esa necesidad los controla. Controla lo que dicen, cómo lo dicen, cuándo lo dicen. Controla sus reacciones, sus silencios tensos, su ansiedad constante. El estoicismo no elimina la necesidad humana de conexión. Elimina la dependencia de esa necesidad. Hay una diferencia crucial. Querer conexión es natural. Necesitarla desesperadamente es debilidad. Disfrutar de la compañía es natural. No poder estar solo es dependencia. Valorar la opinión de otros es razonable. Colapsar cuando no la recibes es fragilidad. Marco Aurelio sabía esto. La mejor venganza es no ser como tu enemigo, no reactivo, no emocional, no controlado por factores externos. Eso es poder real. Y ese poder no se enseña con técnicas, se construye con práctica diaria. Práctica de no reaccionar cuando alguien te provoca. Práctica de quedarte en silencio cuando podrías llenar el espacio con palabras vacías. Práctica de estar presente sin necesidad de validación. Esta práctica no es cómoda. Al principio, el silencio te hará sentir vulnerable. La falta de reacción te hará sentir pasivo. La ausencia de explicaciones te hará sentir malentendido. Pero esa incomodidad es el camino, porque cada vez que resistes la urgencia de reaccionar, fortaleces tu control interno. Cada vez que permaneces en silencio, cuando podrías hablar, demuestras que tu valor no depende de ser escuchado. Cada vez que dejas que te malentiendan sin corregirlos, pruebas que tu paz no depende de la opinión ajena. Y con el tiempo, esa práctica se convierte en naturaleza. No tienes que pensar en no reaccionar. Simplemente no reaccionas. No tienes que forzar el silencio, simplemente estás cómodo en él. No tienes que recordarte que no necesitas validación, simplemente no la necesitas. Esa es la transformación. Y cuando llegas a ese punto, todo cambia. Cuando dejas de competir por atención, la atención comienza a encontrarte. No porque hagas algo especial, sino porque dejaste de hacer algo desesperado. Dejaste de mendigar, dejaste de explicarte, dejaste de reaccionar. Y en ese espacio, en ese silencio dominante, algo nace. Respeto, curiosidad, atracción, no porque lo busques, sino porque lo irradias. El estoicismo no te convierte en alguien callado y sin personalidad. Te convierte en alguien que habla solo cuando tiene algo que decir. Y cuando hablas, todos escuchan. Porque en un mundo lleno de ruido, el silencio tiene poder. En un mundo lleno de reacciones, el control tiene peso. En un mundo lleno de necesidad, la independencia tiene magnetismo. Escribe en los comentarios: no necesito hablar para ser visto. No lo escribas para mí, escríbelo para ti, como recordatorio, como compromiso, porque lo que escribes lo refuerzas. Y si llegaste hasta aquí, ya sabes que esto no es motivación barata. Esto es un cambio de mentalidad, un cambio de cómo te presentas al mundo, un cambio de cómo te ves a ti mismo. Suscríbete si quieres más contenido como este. No porque necesite tu apoyo, sino porque esto es para gente que entiende que el verdadero poder está en el autodominio. Comparte este video si conoces a alguien que habla demasiado y aún así no es escuchado. No como motivación, como advertencia silenciosa, porque al final la verdad es simple. Quien habla demasiado implora, quien se controla impone, quien se gobierna atrae. Y tú, si implementas esto, nunca más necesitarás competir por atención. La tendrás, porque dejaste de buscarla.